TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis, en donde estamos retomando estos programas de televisión. Hablemos desde este aislamiento social motivado por el confinamiento del llamado COVID-19. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con el doctor David Madrigal. Él es investigador del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues amablemente nos ha abierto las puertas de su espacio, de su casa, porque estamos todos a esta sana distancia. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y por la oportunidad de llegar a los televidentes del Colegio de San Luis. Bueno, pues vamos a platicar justo de esta situación que estamos viviendo. David Madrigal es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Tiene diversos estudios, tiene incluso un curso de especialidad en la Universidad Complutense de Madrid sobre praxis de la sociología. Es un científico social y nos interesa mucho su punto de vista porque puede llevarnos muy de manera sencilla, muy de la mano, hacia empezar a entender o a intentar comprender cómo está cambiando nuestras vidas este tema del coronavirus y lo que se ha derivado. En principio, este aislamiento social, pero muchas otras situaciones que sin duda van a impactar en la vida de los seres humanos. Este asunto, como ya se sabe, pues es de carácter mundial. Así que empezaría primero sobre este asunto, doctor David Madrigal, si nos lo permites, a que nos platicaras, bueno, desde la antropología, que se estudia, digamos, la realidad humana, ¿cómo están viendo ustedes, los antropólogos, esta situación derivada del COVID-19? Sí, muchas gracias. No, pues hay una efervescencia en la antropología en este momento con lo que está sucediendo. Por supuesto que esto pues trastoca muchas muchas ideas y muchas prácticas que caracterizaban a la disciplina en otro tiempo, ¿no? En algún sentido sí hay cosas nuevas y se está discutiendo mucho sobre ello, y en otro sentido también no es tan nuevo porque la antropología finalmente ha atravesado por varios de estos momentos de crisis, incluso por epidemias. Existe bastante literatura incluso sobre antropología de las epidemias, sobre todo en otros siglos, ¿no? Eh, Haciendo lecturas hacia el pasado desde la antropología, pero también este, en torno a epidemias mucho más recientes que se han, que se han presentado. Entonces, eh, la antropología de hecho siempre ha estado, digamos, muy cerca de este tipo de procesos porque en un buen sentido generalmente se enfatiza mucho lo negativo de todo esto, ¿no? Y en un buen sentido, antropológicamente, hemos estado cerca de estos momentos porque son momentos por un lado, de ruptura, de mentalidades o de formas de pensar, y por otro lado, porque también son momentos de cambio. Este, Normalmente los procesos sociales, en realidad socioculturales, eh, son de larga duración o son de largo plazo. Y tiene que pasar mucho tiempo, muchas veces decimos, para que cambien las cosas, para que surja la posibilidad de que las cosas sean de otra forma o de que se piensen las cuestiones del momento de otra manera a lo que ha sido, digamos, siempre, ¿no?
el sentido común o lo que decimos, bueno, pues es que eso siempre ha sido así y de alguna manera pensamos que siempre será así. Sin embargo, cuando suceden este tipo de crisis, lo que vemos es que hay avances significativos o avances muy rápidos en comparación precisamente de lo que pasa cuando no hay estos momentos. Entonces, para nosotros esta parte es muy importante en términos antropológicos, porque evidentemente que eso somete a una dinámica en términos humanos y de organización de la vida de los humanos eh, en torno a las ciudades, en torno al campo, en torno a las actividades productivas o con las que sobrevivimos. Finalmente siempre están involucradas estas cuestiones, ¿no? Del cambio, de los momentos críticos que hacen que las cosas tengan que buscar alternativas o tengan que pasar por un proceso de adaptación y en donde entonces pues socialmente mete en dinámicas de reorganización completamente y antropológicamente nos lleva pues a cuestiones muy importantes en términos de que se transforma o se reconfigura nuestra manera precisamente de concebirnos a nosotros mismos como humanos. Entonces, esto quiere decir que entonces pues estamos frente a la posibilidad de desarrollar, por supuesto, nuevos miedos, por ejemplo, esta situación que vamos a vivir ahora de precisamente estar en una situación permanente de desconfianza cuando estemos frente a otros o cuando estamos frente a grupos o a aglomeraciones, eso no se va a quitar fácilmente. O sea, digamos que es una especie de huella que va a dejar la epidemia precisamente en lo antropológico, ¿no? O a nivel antropológico. Y también, bueno, pues así como entonces este tipo de miedos se van a, digamos, a centrar o a marcar más, pues también así otras cuestiones que se van a alterar completamente al verse modificados dos elementos básicos, que es el tiempo y el espacio. Y entonces, pues en donde, por supuesto, ya nuestra idea del tiempo, por ejemplo, en términos de movernos por el mundo y todo esto que ahora parecía casi, pues en un clic, que podíamos estar en otras partes lejanas del planeta, ahora lo pensamos dos veces, ¿no? Antes de realizar una travesía de ese tipo y atravesar, pues evidentemente, muchos ecosistemas y muchos ambientes que están cargados de muchos tipos de cosas que ya ahora nos damos cuenta que no sabemos y que sí, efectivamente, además, ya existía conocimiento y de alguna manera se adelantaba incluso que esto pasaría. En algunos casos conozco literatura donde en algunos casos incluso ya precisaban el año. No se puede precisar, por supuesto, en dónde iba a ser el brote o por supuesto, en qué hora o en qué minuto, pero sí había ya una posibilidad de vislumbrar que esto sucedía porque al final estamos evidentemente dentro de una sola casa, en donde, bueno, pues todo lo que la compone o lo que vive dentro, pues está constantemente interactuando y en la interacción está constantemente cambiando. Entonces estos microorganismos evidentemente no son nuevos en el planeta, sino que han estado aquí siempre y entonces han estado igual que nosotros en procesos de cambio y a diferentes velocidades y como igual nosotros, lo cual obviamente también nos hace pensar en términos antropológicos esta pues, idea de que precisamente el hombre está en el centro de las cosas, cuando vemos que algo tan pequeñito y que ni siquiera podemos ver nos puede poner completamente de cabeza, ¿no? O contra la pared. Entonces, literalmente meterte a tu casa. Entonces, pues este tipo de cosas son también parte de lo que se está discutiendo, ¿no? Estas transformaciones que van a suceder en todos los ámbitos. Van a ser ahora imposibles ya este tipo de vuelos donde prácticamente tú ibas hombro a hombro y codo a codo y a veces hasta con el compañero de vuelo durmiendo en tu pecho porque
le ganaba el cansancio, ¿no? Entonces, pues esa parte ya no va a poder ser, por ejemplo. Nuestra idea de cómo tiene que ser distribuida la gente o los pasajeros en un vuelo de avión, por ejemplo, seguramente se va a transformar. Nuestra idea, por ejemplo, también de lo que significaba el ir a la escuela y el que los hijos vayan a la escuela y tomen una educación, pues ese es otro aspecto que evidentemente ya se fracturó. Este, Aquí va a ser muy importante ver más bien cómo es que los profesores van a recuperar el terreno que de un día para otro los borró del mapa. Y estoy seguro que va a haber muchas dificultades para que los niños vuelvan otra vez a poner atención cuando las formas más interactivas de la televisión y de los juegos y de los videitos o de los cuentos y la música, etcétera, pues hacía obviamente en cierta forma más atractiva para, pues, por lo menos para los niños que tienen acceso a eso. Entonces, también eso va a cambiar esta situación, por ejemplo, por las mañanas, donde todas las mamás se juntan y los papás se juntan afuera de la escuela y no dejan entrar a los niños por la puerta y ahí hay todo un tumulto, pues también esto evidentemente se va a tener que hacer de otra forma, se va a tener que reorganizar. Difícilmente se van a aceptar ahora generaciones de nuevo ingreso, de 50 niños en cada salón. O sea, estos definitivamente va empezando. Y entonces, en ese sentido, es que estamos más bien ahí asistiendo justamente a esa transformación antropológica, ¿no? De la especie y que obviamente pues entonces va a tener repercusiones como pues evidentemente lo ha tenido en el sentido de su actividad, como ha marcado esta nueva circunstancia en la que está el planeta, pues evidentemente en sentido inverso, estas transformaciones antropológicas también tendrán repercusiones nuevamente en distintos sentidos, ¿no? Sí, no ¿Cuáles sé. crees Perdón, ¿cuáles crees que puedan ser, decías, estas huellas de la epidemia? ¿Hay algunos grupos más vulnerables que otros en donde las huellas serán más profundas, más determinantes, no sé, por grupos de edades, por grupos geográficos, por raza, por alguna condición humana específica que social, mejor dicho, o alguna condición Claro. social que tú veas? Sí, claro. Bueno, eso ya nos lleva, digamos, a una rama de la antropología, que es la antropología política. Y en la antropología política, por supuesto que van a suceder cosas que van a ser necesarias en el análisis o que van a ser muy importantes para los estudios que vienen en el campo de la antropología política en particular, te decía. Por supuesto que la desigualdad eh, preexistente a la pandemia o la desigualdad que se ha venido eh, consolidando, instalando, eh, produciendo y reproduciendo en el tiempo, evidentemente que es una de las cosas que más saltan a la vista o que más nos revientan en la cara cuando pasan este tipo de crisis, porque evidentemente que no todos tienen las mismas condiciones para entrar a la cancha, ni siquiera si eres obviamente contaminado o si no lo eres, no estás evidentemente en las mismas condiciones de responder o de tener las posibilidades para de alguna manera poder decidir incluso en torno a varias opciones. Los más vulnerables y las desigualdades más marcadas económicamente, evidentemente que son las que más vidas van a cobrar, en los países y en los lugares de los países donde se encuentra más marcada la desigualdad, es donde más difícilmente se va a poder obviamente reorganizar. Que, como ustedes saben, se transmite a través de 9 TV en la televisión estatal en nuestro estado y que también tenemos este espacio, esta posibilidad de que lo puedan ustedes reproducir o seguir a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, seguimos platicando sobre el impacto en las sociedades de todo el mundo
de esta situación del COVID-19 con el doctor David Madrigal, quien es antropólogo y que precisamente nos va a platicar sobre pues, qué otros impactos se observan desde la antropología. ¿Cuáles dirías que son algunos de estos, de los más importantes? Sí, eh, bueno, obviamente yo creo que el programa no nos va a alcanzar para todos, Los más importantes. pero los que de alguna forma estuve reflexionando, ¿no? Que podríamos tocar para el programa. Bueno, uno que es muy importante, pues es que que ya está también, este proceso que también ya está en marcha y que también ya es algo que se ha convertido en parte de esta nueva circunstancia en la que nos ha metido la pandemia, es esta cuestión precisamente de la estigmatización de las personas, como en el caso del personal médico o como en el caso de los contagiados, que hemos sabido obviamente que por distintas fuentes o por distintas vías, que por ejemplo en algunos casos ha habido eh, impedimento o se les ha cerrado, digamos, el acceso a las personas, a las comunidades cuando vienen de lugares donde se sospecha que pueden venir contagiados o cuando se ha, digamos, corrido cierta información de que puede haber riesgo en recibir a cierta persona que antes era parte de la comunidad y que de pronto se ve en esa situación, digamos, de expulsada o de expulsado. Entonces, ese tipo de circunstancias, de procesos, te decía, de estigmatización que van a surgir a partir de esta nueva, o de esta otra forma de percibir, te decía, la relación con los demás y los riesgos que implica la movilidad o la eh, transmisión de diferentes tipos de organismos que no vemos y que al precisamente estarnos transportando, estarnos trasladando a distintos lugares y al estar teniendo contacto con las personas, pues no sabemos en qué momento podemos estar precisamente produciendo interacción también de microorganismos que a ese nivel pues no sabemos que puedan generar, ¿no? Entonces, pues esos también son aspectos importantes que vamos a estar observando cada vez más como parte de la dinámica de interacción social, en donde, por ejemplo, esta situación de la inseguridad que ahora se produce cuando nos encontramos a una persona que ha sido siempre muy cercana o que nos resulta muy familiar y que de pronto no sabemos cómo saludarla, que ya evidentemente es de alguna manera un cambio o una forma de incidencia de esto en ese nivel, incluso, ¿no? Del saludo o del contacto físico, este, eh, la manera como también se trastocan aspectos de prestigio o de valoración este, social que antes eran importantes, como el salir a lucir o a presumir tus marcas o tu carro o diferentes tipos, digamos, de bienes materiales, que ahora pues realmente en estas nuevas circunstancias de convivencia o de tratar de mantener distancia, pues van a ser completamente obsoletas. Y detrás de la pantalla, como te decía hace unos momentos, pues realmente poco ves y además si haces mucho o te mueves mucho, pues entonces no sales. Entonces no hay forma de que esto no trastoque también la forma como nos relacionamos o como interactuamos con los demás, este, y que eso pues todo va a empezar a traer también consecuencias antropológicas en términos de nuevas identidades, es decir, nuevos grupos o nuevos eh, formas de agrupar, ¿no? En torno a creencias, ideas, en torno a prácticas de salud, eh, que van a surgir a partir de esto, ¿no? Como han surgido identidades alrededor de prácticas como el yoga o como el correr o como estas cosas
que pues estaban muy precisamente basadas más en la idea espacio-tiempo anterior. Ahora, entonces, seguramente se producirán también, entonces te decía, estas nuevas identidades que tendrán a su vez un núcleo en común en torno a unas prácticas distintas, en torno a la utilización incluso de la tecnología para mantener la distancia y mediante eso entonces desarrollar nuevas formas de producir en común cosas, como se están dando estos fenómenos de conciertos por internet, ¿sí? O de clases por internet, para precisamente con esto pues tratar de parar la epidemia, pero que en realidad van a ser formas que se van a quedar, que llegaron para quedarse. Difícilmente ahora van a ser populares o van a ser, por ejemplo, muy atractivas, pues por ejemplo, las casas en los contextos urbanos que implican una aglomeración o que implican mucho hacinamiento. Seguramente, y sobre todo otra vez volviendo a los que lo pueden hacer y los que no, pues seguramente habrá una tendencia nuevamente a salirse de la ciudad, a buscar espacios más abiertos en donde pueda uno mantener distancia de los vecinos y también del contacto con aglomeraciones como las que se hacen en la ciudad. Entonces, incluso la forma misma de las ciudades, en ese sentido, pues seguramente en términos de diseño o de planeación urbana, seguramente se estarán ya replanteando. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los jóvenes? A mí me llamó mucho la atención una imagen que vi. Nos llevan cierta ventaja, digamos, unos cuantos meses apenas en Europa, en Francia, por ejemplo, cuando recién permitieron este regreso escalonado a la nueva normalidad. Afuera de unos almacenes de ropa estaban haciendo fila. No aprendimos nada, volvieron a los esquemas de consumismo, o también eso es parte de muchos jóvenes estaban ahí todavía haciendo fila para que reabrieran e irse a comprar ropa de marca, ropa de moda. ¿Tiene alguna lectura desde la antropología esta cosa o solo fue algo circunstancial y no No, no, generalizado? claro, todo tiene que ver, te digo, con lo que está sucediendo en términos de mutación o de, digamos, de metamorfosis antropológica que estamos atravesando, obligada o apresurada por la crisis, pero que es parte de un proceso que ya se venía de alguna forma también, pues moviendo, o ya se venía presentando. Eh, Pensemos en cómo precisamente del siglo pasado a pasamos, por ejemplo, por el nacimiento de los movimientos ambientalistas y de los movimientos por los derechos humanos y por los derechos de la naturaleza y de las mujeres. O sea, hay efectivamente un proceso echado a andar hace mucho tiempo más, pero que te decía, tiene que ir de alguna forma a pasos lentos, excepto cuando pasan este tipo de cosas y entonces hay una posibilidad de que digamos, sacudimiento nos lleve, digamos, de alguna forma, que nos sacuda la cabeza, digamos, de alguna forma surte este efecto de que se acomodan de otra forma las ideas y alcanzamos a ver otras cuestiones. Tenemos una base animal en la que en el comportamiento animal los que no son aptos o los que por alguna circunstancia dejan de estar en condiciones óptimas para continuar, pues se quedan. ¿Sí? Y en muchos casos, de muchas especies, incluso los más débiles tienen que ser sacrificados, ¿sí? O abandonados o son intencionalmente agredidos porque precisamente representan para los demás una amenaza o un riesgo en términos precisamente de lo que significa seguir adelante o de lo que significa la sobrevivencia del grupo. Entonces, aquí el punto está más bien en que en la sociedad materialista moderna, donde hemos perdido más bien el sentido de la comunidad o de lo importante que puede ser precisamente la ayuda en grupo, entonces es que, pues, digamos que nos hemos perdido, nos hemos extraviado un poco en esa precisamente manera de entendernos como parte de todo
de todo un sistema en el que los animales también tienen esos mismos comportamientos que nosotros en la base. Entonces, a mí me parece que si hay una enfermera que representa riesgo, no es ninguna sorpresa que haya algún tipo, obviamente, de grupos o de sectores de la humanidad que sientan la necesidad de agredirlos, porque representan, insisto, esa parte que está afectando o que está precisamente impidiendo que la especie siga adelante. Y entonces hay que, digamos, instintivamente eliminarlos. Y Está un así poco es. apocalíptico esta realidad, pero de la Bueno, sobrevivencia bueno, no esa es una apocalíptica, fase, más bien original, ¿no? pues es una parte de nuestra naturaleza biológica. O sea, ahí, como Sí, te digo, nosotros instintiva prácticamente. ahora por eso tenemos que reconocer que los animales son seres sintientes. Es una situación que nosotros evidentemente no contemplaríamos o no hubiéramos contemplado décadas atrás. Que los animales sean seres sintientes y que la gente realmente empiece a entender que un animal merece el mismo trato que un ser humano, pues eso implica un cambio de chip, o sea, varias vueltas en la tuerca. Entonces, este tipo de cosas están, insisto, en la base biológica de la sobrevivencia de las especies. Yo le recomendaría al público incluso ahora una lectura muy interesante sobre eso, que es de un profesor israelí, que es un libro que se volvió bestseller precisamente por su lectura antropológica, muy actualizada en términos de lo más avanzado de la biología, lo más avanzado de la antropología, lo más avanzado de la genética, lo más avanzado de diferentes disciplinas que nos precisamente nos llevan así a ponernos realmente de frente ante esta idea de que le bajemos varias rayitas y de que entendamos que efectivamente nosotros somos exactamente igual de vulnerables y exactamente igual de valiosos que cualquier otra especie no humana, no ni siquiera animal, sino no humana, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, existen quienes estudian, por ejemplo, la manera como los árboles sufren, se cuidan, le dan de comer a los más pequeños, son solidarios con los que están en condición como de niños de la calle. Cosas impensables antes para nosotros cuando nos hablaban, por ejemplo, de un árbol. Entonces, pues ahora están empezando precisamente a emerger estas cosas y eso no hay forma de que no tenga repercusiones a nivel antropológico. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy aquí en el programa de televisión del Colegio de San Luis y les invitamos para que nos sigan también a través de nuestras redes sociales. Continuamos. El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales organizó el ciclo de conferencias Las Ciencias Sociales y el Coronavirus, con investigadores invitados que abordaron desde diversas disciplinas la situación que atraviesa el mundo por la pandemia. El doctor en Historia, David Vázquez Alguero, presidente del Colegio de San Luis y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue invitado a presentar una conferencia misma que dedicó al tema La historia y los historiadores post-COVID-19. Habló acerca de las nuevas maneras en las que se escribirá la historia del siglo XXI, usando las crónicas del momento, la documentación que está realizando día con día la población, desde un contexto diferente que los lleva a una tecnología en la que los archivos como evidencia ya no estarán plasmados en papel como se encontraban otros siglos. La grabación de conferencia está disponible en el canal de YouTube de Comexo. Bueno, continuamos con esta charla con el doctor David Madrigal, quien, bueno, pues nos está hablando un poco sobre estas huellas de la pandemia. Doctor, nos recomendabas un libro, pero no nos dijiste el nombre. Nos recomendabas este libro en el que, pues, justamente fue un bestseller porque, visto desde la antropología, pues muestra al ser humano y a las otras especies de manera distinta. ¿Cómo se llama el libro? ¿Quién es el autor? Completamente más vulnerable o completamente vulnerable a diferencia del hombre que hemos construido como, insisto, el que domina las fuerzas de la naturaleza, ¿no?
Entonces, bueno, es un libro muy reciente que además tiene ahora una versión en español y que le recomiendo mucho a la gente. Aquí lo tengo. Se llama De animales a dioses y es de un profesor, les decía, israelí, que es historiador de la historia, digamos, especialista en historia universal y en historia del mundo o de las civilizaciones que han marcado la historia del mundo. Y bueno, pues este libro les platica un poco eso que les decía, de cómo ahora, desde diferentes ángulos científicos, pues estamos cayendo precisamente en esta especie de conclusión de esta época, o digamos en esta especie de nueva hipótesis en la que el ser humano se coloca completamente ahora en una relación horizontal con todo lo que existe y a partir de ahí entonces tiene que pues replantearse y reorganizarse absolutamente todo en su vida. Entonces eso es lo que estamos viendo. Efectivamente, mucha gente me parece que se preguntaba, o nos preguntábamos, pues, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Realmente algún día vamos a cambiar? Este, algo tiene que pasar para que cambiemos, decíamos, ¿no? Y esto obviamente incluso, pues, esta especie de sensación o de sentir eh, compartido a nivel global de que necesitamos cambiar o de que algo tiene que pasar para que esto cambie, que puede llevar, por ejemplo, a que se encarne en personajes como Greta Thunberg, que es esta jovencita que nos llama la atención en forma enérgica y que nos dice, deberíamos de estar actuando como si la casa se estuviera realmente incendiando y no nada más como si el estarse incendiando fuera una noticia en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues este tipo de encarnaciones de esa preocupación que, eh, que pues te decía, está dando, por ejemplo, en la literatura cosas como estas, en los movimientos, son las nuevas movilizaciones, cosas como los movimientos o la violencia de las mujeres en este hartazgo, ¿no? Por la forma en la que han sido tratadas, en las que no se, en las que se les ha negado esta posibilidad de que ocupen el lugar que siempre debieron haber ocupado. Entonces, bueno, estas cosas que tienen que ver con esta especie, te digo, de, digamos, malestar de la cultura, se diría, moderna, en la que sentimos esa necesidad de que cambie, pero decíamos, ¿cómo? ¿Verdad? Incluso decíamos, o más bien incluso esto daba cabida a que existieran ciertas incluso narrativas, ¿no? Que son muy familiares en algún sentido, precisamente en esa línea de esta sensación de que las cosas tienen que cambiar. Narrativas, por ejemplo, como, bueno, que sí, pues va a cambiar porque seguramente en algún momento va a haber un encuentro extraterrestre y entonces eso va a cambiar nuestra idea de las cosas en el universo y entonces por fin cambiaremos, pero pues eso nunca llega, aunque Jaime Maussan todos los domingos se encarga de decirnos que ya mero, ¿no? O también toda esta narrativa que surgió New Age un poco en las dos últimas décadas del siglo XX, que se tradujo en toda esta, también nueva, ¿cómo decir? Ola de fans sobre los mayas y sobre toda la filosofía maya que de alguna manera predecía que en el 2012 era el momento en el que íbamos a entrar en una vibración específica todo el planeta y que entonces eso iba a traer una transformación que, bueno, pues desde diferentes perspectivas o enfoques se decía que pues no lo íbamos a acabar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver un poco con esta cuestión, pero al final lo que me parece también fascinante es que al final no ha sido nada de eso y al final, insisto, esto que está realmente cambiando el ADN antropológico o el ADN de la especie, en realidad es una mutación de gérmenes, de virus, de a saber qué tantos microorganismos ahí interactuando y condiciones en el ambiente creadas por el ser humano, ¿sí? Que no fuimos capaces de adelantar o que no fuimos capaces de prever y que ahorita ya no hay, me parece que punto
de retorno, ¿no? Porque me parece que ha marcado ya un, te digo, proceso de transformación que ya está sucediendo y en el cual vamos a ir paulatinamente más bien presenciando cómo se transforman absolutamente todas las cosas de la vida cotidiana de los seres humanos. Ahí, Los como liderazgos, dicen, y perdón, ahí sí sí, como dicen, paulatinamente, ¿verdad? pero ya no hay vuelta para atrás, o sea, a partir de aquí lo que viene Ya son sí. cambios, eso es lo único seguro, digamos, ¿no? Sí, sí, pues ya estamos en eso, yo creo. Los liderazgos, ahorita que mencionabas a esta chica de 16 años que ha sido Greta una Thunberg. importante activista bueno, pues en el Reino Unido, pero ya tiene una dimensión internacional. Los liderazgos de todas las edades, de todas las generaciones, eh, que están siendo algunos cuestionados, algunos liderazgos formales, algunos líderes de países, pero que están también emergiendo algunas otras voces. ¿También crees que vaya a haber un impacto en este tipo de cosas? Sí, pues decía que el impacto va a ser en todas direcciones. Es un poco como la imagen o la metáfora de la piedra en el estanque, dicen en la filosofía Zen. Así se puede entender precisamente cómo tiene repercusiones desde una idea hasta una pandemia. Y entonces, pues es exactamente en todas las direcciones, en las que va a suceder y eso no va a escapar, por supuesto, ¿no? Y esto también nos lleva también a otra cuestión que me parecía interesante que compartiéramos con la gente, que es, bueno, que pues también aquí hay otras cosas muy importantes en términos antropológicos que hay que reflexionar en torno, por ejemplo, al modelo biomédico que predomina. Esta manera como se está dando, este tratamiento que se está dando a la epidemia, que este tratamiento que se le está dando a todo esto que está sucediendo, de cómo se tuvo que reorganizar o eh, parchar el sistema de salud para tratar de responder a esta emergencia y en fin, en realidad lo que vemos es cómo existe una cierta hegemonía o cómo existe una cierta, te decía, predominancia de este enfoque biomédico que no es un enfoque integral o no es un enfoque realmente, me parece, ¿cómo decirte?, propio de estos tiempos o que habla, digamos, para decirlo de otra forma más simple, que más bien habla de que tenemos todavía una mentalidad a la antigua, que habla más bien de que nosotros teníamos concebida la vida en sociedad o la vida humana en sociedad de otra forma, más que realmente estarnos preparando para el futuro. Este modelo o este enfoque biomédico que privilegia precisamente la salud en términos de síntomas, en términos de medicamentos, en términos de uso de mascaretas, en términos de, en fin, de esta relación digamos, causa-efecto o entre dolencia y medicamento para atacarlo sin que realmente se analice más integralmente lo que produce precisamente la enfermedad o lo que produce precisamente una molestia o lo que produce precisamente más bien diferentes bloqueos en el organismo o en la forma de fluir de la energía y de la sangre y de todo lo que hace que finalmente fluya pues el sistema humano, eh, no está evidentemente integrado en el enfoque biomédico. Entonces, ni siquiera la parte social y mucho menos la parte cultural están siendo utilizadas o el conocimiento que ha producido la antropología durante mucho tiempo, durante prácticamente más de 200, bueno, 150 años, no está siendo aprovechada para precisamente tratar de aprovechar las propias formas de organización y las propias concepciones de la salud que tiene la gente. Es decir, se parte de la idea más bien de que tanto en pueblos indígenas como en pueblos rancheros, como en comunidades, no sé, pueblos mágicos que en las ciudades,
todo el mundo tiene la misma idea de la salud y para todo el mundo es lo mismo estar enfermo y para todo el mundo significa lo mismo el COVID o para todo lo mismo, para todos es lo mismo o significa lo mismo la enfermedad y no, son evidentemente marcos de ver o encuadres o formas de enmarcar las cosas que se producen, ¿sí? Especialmente en esos contextos locales o micros, ¿sí? Con base en sus sistemas de creencias, sus formas de ver el mundo, sus formas de ver la vida, sus formas de ver el universo, etcétera, o la naturaleza. Y entonces no podemos partir de que el modelo biomédico es la panacea o es la forma de salir adelante en todo tipo de realidades, que es lo que están haciendo. Entonces, esto va a tener también sus costos, esto va a tener consecuencias. Por supuesto que también estamos frente a una situación muy peligrosa o muy delicada, precisamente en aquellos contextos donde las concepciones que se tienen de estas cosas de la salud, del riesgo, de lo peligroso, etcétera, están envueltas de otro tipo o tienen otro tipo de envoltura cultural, y entonces donde esto está llegando y está evidentemente mezclándose con eso de ahí y está produciendo, ve tú a saber qué, desde personas sacrificadas hasta abandono de niños o de animales, o sea, no sé, ahí vamos a estar también todavía enterándonos de muchas cosas que están pasando y que está produciendo esto, porque el modelo biomédico que te decía que impera, pues se está llevando a todos los rincones como si en todos los rincones se hablara el mismo lenguaje social y cultural. Y es cierto, lo hemos visto desde cuando van a zona rural a preguntar los medios de comunicación qué opina del COVID, desde el que no existe y no pasa nada, ¿no? Hasta lo que ha provocado en los centros urbanos, por ejemplo. Vamos a nuestra última pausa, regresamos para seguir platicando y cerrar esta charla con nuestro invitado de hoy sobre estas huellas de la pandemia, una mirada desde la antropología. Y si nos sigue en YouTube, nos tardamos un poquito menos. Continuamos. Estamos de regreso desde, pues, cada quien desde su espacio, porque no podemos hacerlo desde el Colegio de San Luis, en este programa que, bueno, pues estamos dedicando justamente a ver las huellas de la pandemia y con esta perspectiva particular desde la antropología. Nuestro invitado de hoy es el doctor David Madrigal González, quien es investigador de justamente este programa de antropología aquí en el Colsan. Y bueno, pues nos decías a lo largo del programa que nos vamos a enfrentar a nuevos miedos, a desconfianza permanente, las formas de relacionarnos van a ser distintas, que va a haber transformaciones en todos los sentidos. ¿En qué más crees que vaya a quedar esta huella significativa? Bueno, decíamos hace rato de las consecuencias que va a tener el modelo biomédico, tomado como receta para solucionar todos los problemas locales que se parezcan, y en donde más bien lo que parece estar pasando es, bueno, déjame cerrar esa idea, en donde parece estar pasando es justamente, te decía que pues obviamente lo local reajusta a sus propias condiciones, y en muchos casos estamos escuchando, por ejemplo, que se reporta gente
muerta por COVID que no se murió de COVID, por ejemplo. Entonces, pues, nos habla de eso, ¿no? Pero bueno, yendo también a una repercusión que va a tener esto del modelo biomédico en muchos sentidos, pues no se diga en el de la alimentación. En el de la alimentación este asunto se va a transformar dramáticamente, eh, tanto por la situación de que ahora todos tuvimos que vernos obligados en la circunstancia de hacernos de comer, y por lo tanto entonces, aunque fíjate qué paradojas de la vida, ¿no? Para nuestra sorpresa, eh, ahora hacernos de comer más sano, ¿no? Nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, es decir, ahí nos hemos dado cuenta de cuál es precisamente el tema de la alimentación en el caso de nuestras rutinas, en el caso de nuestras formas de distribuir las tareas y las actividades en el día, el lugar tal vez incluso secundario, terciario, cuaternario que le hemos dado a la alimentación cuando finalmente ese debe ser el principio en el que precisamente este, se trabaje con la salud. Eh, y entonces, bueno, pues estas son cosas que van a cambiar en el sentido precisamente de que va a haber mayor conciencia respecto a el origen de los alimentos, respecto a los lugares a los que acudimos para conseguirlos, respecto a los contenidos de los alimentos que consumimos ya procesados. Esta cuestión va a ir cambiando, entonces pues son parte de estas ideas que te digo, hay que ver cómo se van a mezclar con lo pequeño, con lo micro, con lo local, con lo de cada lugar, con lo propio de cada rincón, y que pues hasta ahorita estamos viendo que siempre eso produce cosas fascinantes, como la receta del caldito de pollo para que con eso se te quite, ¿no? O de gallina, o de guajolote, o cualquier otro remedio casero que se utilizaba seguramente con cierta efectividad antes para quitar una gripa o para quitar algún tipo de resfriado. Y entonces, pues sigue existiendo, por supuesto, a nivel local la idea de que esto es un tipo de resfriado, algún tipo de gripa y que entonces de alguna forma se puede atacar así. Pero bueno, este tipo también de recetas y de formas de comer que tiene que ver con caldos, que tiene que ver con este tipo de consumo de alimentos refrigerados, que tiene que ver con la preparación de alimentos en aceite, en fin, en diferentes circunstancias, pues también forma parte de las condiciones propicias o de las condiciones que fueron más bien pues, importantes para que el virus se regara. Entonces ahora pues estamos teniendo que sanitizar todo, queriendo de alguna forma hervir todo o limpiar todo. Entonces, pues efectivamente eso va más bien a cambiar las concepciones de la manera como deben prepararse, de los ingredientes que deben utilizarse, de lo que de alguna forma ya se sospeche que venga de contextos donde pues, hay condiciones riesgosas o no adecuadas salubremente en cuestiones de salud, pues no se van a consumir o se van a consumir menos. Entonces, pues todo esto vamos a ver en qué se va a traducir, porque al final sí, te decía, al final sí permanece esta cierta sensación de que las cosas tienen que cambiar, pero también ahora creo que la gente está mucho más consciente de que solo va a cambiar si empieza a cambiar en ellos, en cada uno, ¿no? Yo quería preguntarte antes de que se nos coma el tiempo, ¿cómo va a impactar toda esta nueva realidad o esta pandemia propiamente en las ciencias sociales y particularmente en la antropología? Ustedes que hacen tanto trabajo de campo, que andan y Ese que es se el otro van y tema. viven. Bueno, Sí, una ese de ya es las... un tema, digamos, ya, ese es, digamos, un tema digamos, doméstico para la antropología, ¿no? Eh, por supuesto que el primer problema que enfrentamos nosotros como disciplina con esta crisis es el asunto precisamente de que no podemos hacer trabajo de campo, por lo menos no como se hacía antes, o por lo menos no bajo esta también idea mítica de que la mejor antropología es aquella que surge precisamente de tratar de mantener un contacto prolongado o de mantener un contacto prolongado con las personas,
para desde ahí precisamente tratar de entender por qué hacen lo que hacen y por qué son como son. Entonces, bueno, pues también ahí yo creo que se van a producir dos escenarios. Por un lado, se van a rescatar o se van a empezar también otra vez a hacer remakes o, digamos, nuevas versiones de, de aplicación de técnicas que ya se utilizaron en otros tiempos en la antropología, cuando precisamente bajo circunstancias de guerra o difícil acceso, pues se recurría a técnicas de entrevistas indirectas o de etnografía multisituada, o otras opciones o otras estrategias, ¿no? Es decir, en donde la antropología ha tenido que incluso inventar, ¿no? Estrategias o inventar formas de aplicar precisamente el trabajo de campo, que es lo que lo caracteriza. Y entonces, pues, en donde seguramente también aquí esto se va a ver, la recuperación de cosas que ya se habían utilizado en la disciplina y que ahora van a revivir o van a resurgir para ahora con ciertas adaptaciones volverlos a poner a prueba en estas condiciones. O la otra opción que es que están empezando a surgir, por supuesto, ahora nuevas metodologías y nuevos métodos que aprovechan mucho más bien ahora esta nueva circunstancia de la realidad en el mundo en donde siempre está atravesado todo por la tecnología. Y entonces, en donde están empezando a cobrar, por supuesto, pues entonces ahora mucha fuerza, etnografías virtuales, etnografía del ciberespacio, es decir, donde ahora se está abriendo un campo de conocimiento distinto que, que es muy prometedor y que pues está de entrada, implica un brinco cuántico en la forma de hacer trabajo de campo, porque ahora es hacer trabajo de campo desde tu silla frente a la computadora, ¿no? Y entonces, pues eso también tiene sus retos, y bueno, sus problemas, sus retos y sus límites, ¿no? Ahí también, pues seguramente surgirán nuevas propuestas, nuevas formas de hacer antropología, sobre todo por ahora las nuevas generaciones que vienen ya muy familiarizados con incluso ya maneras de registrar el trabajo de campo en celulares, en aplicaciones hechas especialmente incluso ya para ahí llevar el registro del diario de campo y que la propia aplicación incluso ya te haga lo que antes tenías que hacer a manita, ¿no? Cuando ya tenías el diario de campo y había que trabajar en el análisis y en la sistematización de la información, pues ahora hay estas herramientas que son mucho más rápidas. Nos queda un minuto de entrevista, doctor David Madrigal. ¿Algo más que gustes agregar sobre, bueno, pues esta mirada desde la antropología de las huellas que está dejando esta pandemia derivada del COVID-19? Pues bueno, tal vez un poco nada más en esa misma línea que veníamos tocando de las transformaciones que están sucediendo al interior de la propia disciplina, pues las implicaciones que está teniendo justamente también a nivel de la formación de antropólogos a nivel mundial, por supuesto a nivel nacional. Aquí en México tenemos una organización que aglutina a todas las escuelas que enseñan antropología en el país. Se llama la Red MIFA. Es una red precisamente en donde nos encontramos toda la gente que trabajamos en las escuelas de formación de antropólogos a todos los niveles y donde una de las cosas que nos preocupa mucho justamente es cómo esto está trastocando una de las cosas que son centrales para nosotros en la enseñanza, que es el trabajo de campo. Cómo enseñarles el trabajo de campo en circunstancias o en condiciones como estas donde no se puede salir al trabajo de campo o donde tenemos generaciones en donde esta situación del encierro los agarró a media formación. Entonces, pues ahí estamos teniendo las dificultades ahorita más urgentes en el asunto de que tenemos que obviamente actuar y empezar a tomar acciones para de alguna manera también pues salir adelante con esa dificultad, porque como te decía, pues para nosotros es central esta situación de que aprendan bien a hacer trabajo de campo o de que se aprenda más bien
que el trabajo de campo es central para el trabajo antropológico y que pues, en condiciones donde no se puede hacer, no sabemos hasta dónde realmente les quede tan claro que eso es central, ¿no? O sea, esa es un poco la dificultad en términos para sencillos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por habernos aceptado esta invitación de platicar con el auditorio de televisión del Colegio de San Luis y pues ya te invitaremos en una siguiente oportunidad para que nos platiques pues cómo va justamente estos impactos que ha dejado la pandemia, pero también de muchos otros temas. Tienen abierta la convocatoria para justamente la maestría en antropología social que está a punto de cerrar y bueno, Así de es. otros muchos temas que también seguramente serán de interés. Gracias por habernos acompañado, doctor David Madrigal. No, gracias a ti, Lidia, y gracias también al colegio que nos da la oportunidad para que nos podamos comunicar con la gente y difundir entonces el conocimiento social, la investigación social que realizamos a través de estos medios tan importantes ahora en estos tiempos. Tienes un trabajo de barrios a una actualización que todavía no hemos hecho el programa y que de eso tenemos todavía pendiente platicar. Gracias. Y a nuestro auditorio, bueno, pues los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y este programa estará disponible también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí están varias opciones que usted puede considerar para, bueno, pues ir apropiando también de este conocimiento que se genera en este Centro Público de Investigación aquí desde el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.